Antes de empezar con la entrevista propiamente dicha, me gustaría aclarar un aspecto, porque creo que en la entrevista no queda claro. Iván comenta en la entrevista que le certifica Microsoft, pero no queda muy claro si le certifica para el uso de Tableau, que es un programa para visualizar datos, por así decirlo, o en Python o en qué le certifica. Bien, al final Iván lo que ha hecho es apuntarse a un curso de edX, que es una plataforma de cursos online, como puede ser Udacity, en este caso es edX. Dejaremos el link en la página web y en los posts. Y esa plataforma es como un intermediario que utiliza Microsoft para certificarte. ¿Para certificarte en qué? Bueno, Microsoft lo que te certifica es el grado de habilidad que tienes tú para el manejo de Big Data. Entonces, Microsoft, por ejemplo, considera tú tienes que tener habilidades ciertas habilidades en Excel, ciertas habilidades manejando Tableau, ciertas habilidades manejando Python y ciertas habilidades manejando SQL. Y ese conjunto de habilidades es el que te certifica Microsoft, con lo cual tienes que manejar varias cositas. Quería dejar claro este punto por si no había quedado claro en la entrevista. Bien, estamos aquí con Iván y vamos a comenzar la entrevista. Iván, en principio no tienes formación como informático, tu carrera laboral no se ha desarrollado en el mundo de la programación. Sin embargo, hay un momento que viste que el Big Data podía ser interesante y te decidiste a formarte en eso. ¿Por qué decidiste formarte para el manejo de Big Data y no seguir con una carrera que habías desarrollado hasta ahora, aunque sigues en ello? No es que la hayas dejado, pero has añadido el Big Data como valor añadido a tus habilidades. Hola, pues gracias por traerme, lo primero. Y bueno, digamos que estoy trabajando en Londres y estoy viendo que cada vez más profesiones piden que la gente tenga un conocimiento, aunque sea un conocimiento medio, de cómo se pueden utilizar los datos para toma de decisiones, para analizar la información, para trabajar de una manera más eficiente, por así decirlo, bien sea en el campo de las finanzas, bien sea en el campo del marketing y de la comunicación, campo de sanidad. En todos los campos parece que el tema del data se va incorporando de una manera tangencial para ser como una habilidad más que se requiere. Imaginemos que estuviéramos hablando en los años 70 y que estuviéramos trabajando con calculadoras y dijéramos que va a venir una cosa que se llama Excel y que nos va a permitir calcular mucho más rápido, que nos va a permitir realizar operaciones de una manera, mecanizar muchas de las tareas que estábamos haciendo hasta entonces de una manera manual con la calculadora y que además se va a poder añadir, gráficos, programar funciones específicas, quien controle Visual Basic y cosas así. No es una analogía tal vez muy válida porque Big Data no es exactamente Excel, pero digamos que es un avance tecnológico que nos va a permitir ser mucho más productivos y que se va a incorporar, yo creo, en breve a todas las disciplinas laborales prácticamente. Esto me lo hace pensar un poco lo que veo allí y también un amigo que está metido en el tema de informática y que es el que me ha recomendado un poco que me saque estos cursos y que aprenda un poco de esto porque se puede aplicar de una manera inmediata y muy útil a mi trabajo. Además hay una parte que sería como troncal, es decir, para el tema de análisis y de reporting financiero, muchas de las habilidades que necesitas en análisis de datos, muchas de las habilidades que necesitas para el análisis de datos, mejor dicho, en temas de Excel, SQL, a lo mejor Tableau, son perfectamente compatibles, serían troncales. Te usas tanto para el tema de reporting como para luego el tema de Big Data. Esto último no lo he entendido. ¿Qué quieres decir? Sí, hay muchas funciones de Excel que las puedes usar perfectamente para tu día a día de un departamento de finanzas o para elaborar un informe y que luego, además, también las usas para el tema de análisis de datos, que no es algo como totalmente
diferente, sino que hay una parte del camino que es común, que te va muy bien pulir tu Excel, aprender algo de SQL, aprender algo de alguna herramienta de Business Intelligence como puede ser Tableau, porque esas herramientas también te valen para el tema y esas funciones que aprendes también te valen para el tema de reporting financiero, gran parte de ello. No es incompatible, vamos. A mí el caso Iván me parece muy interesante porque creo que Iván podría ser cualquiera de nosotros, que no tenemos por qué haber tenido un contacto o una formación en informática o en programación. Sin embargo, nos podemos subir al tren del Big Data, que se puede aplicar a casi cualquier oficio. Bien, vamos a seguir. La siguiente pregunta. Has comentado ya, pero básicamente lo que has hecho es formarte en Tableau. ¿Por qué te has formado en Tableau y no otros lenguajes o sistemas de programación? Porque Tableau, ¿qué es? ¿Es un lenguaje de programación o qué es? Vale, bueno, me estoy haciendo una certificación online de Microsoft en Data Science, que la estoy haciendo a través de una plataforma que se llama edX, una de estas plataformas que ahora ponen cursos disponibles para todo el mundo. Y eso es un poco para formarme, es una introducción al tema de data. Creo que tendría que haber matizado una cosa a lo mejor al principio. Lo importante, primero habría que definir qué es Big Data. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué es? ¿1 tera? ¿2 teras? ¿Dónde está? Leí por ahí, o alguien me comentó, no recuerdo exactamente cómo me llegó esta información, un comentario que me gustó mucho y me parece bastante acertado. Big Data se podría considerar un poco lo que tú puedes, si cabe en tu máquina, si cabe en tu portátil, esa información la puedes gestionar directamente desde tu PC portátil, no se considera Big Data. Sin embargo, si tú tienes que recurrir a un servidor externo porque toda esa información no cabe en tu máquina, es cuando tienes que considerarlo Big Data. Entonces, lo que se va a considerar Big Data, el límite, también es algo que va a ir subiendo porque los ordenadores cada vez tienen más capacidad de almacenaje, más memoria y... bueno, pues lógicamente, y más capacidad de proceso también, pero aunque bueno, eso no se tiene en cuenta para determinar un poco qué se considera Big Data y qué se considera no Big Data, porque lo primero que me planteaba es dónde está la frontera. Luego, el tema no es tanto tener mucha información o muchos datos, sino qué hacer con ellos. Generar muchos datos es algo que ya estamos haciendo de una manera consciente o inconsciente y que va a ir claramente a más, y almacenarlos pues también, ya se almacenan en todos los dispositivos, en todas partes, y no en la nube. La computación en la nube también hace que cada vez se almacenen datos de todas partes sin darnos cuenta. El tema es, una vez tienes esos datos, cómo los utilizas para aportar valor a aquello que quieres conseguir. Sí, yo creo que eso lo explicaremos en el proyecto que has hecho. Nos explicarás, vamos un poco por pasos. Entonces, ¿por qué Tableau? Tableau tenía de oídas que era un lector de datos muy útil. Veía que había muchos trabajos que pedían Tableau en Londres también. Y un amigo mío que es matemático, que ahora está trabajando en Estados Unidos, me comentó que se utilizaba mucho como una herramienta de Business Intelligence y que había gente en su empresa que lo utilizaba viniendo de la parte de business, que no eran informáticos ni matemáticos, sino viniendo de la parte de business, que lo utilizaban para hacer presentaciones, para visualizar datos, y me llamó la atención. Cuando hice la entrevista para mi actual puesto de trabajo, les comenté que me interesaba el tema de data y me dijeron que estaban pensando en incorporar Tableau, y que si me interesaba, pues que yo sería una de las personas que lo llevaría en la empresa. Yo no tenía ni idea, la verdad, pero dije que sí, por supuesto, me lancé a la piscina. Vino un consultor que estuvo unos 3 meses con nosotros, que me dio una formación básica de Tableau, y luego voy aprendiendo pues un poco a trancas y a barrancas, la verdad. Porque ¿quién y cómo te certifica que tienes habilidades en Big Data? Porque estás haciendo un curso y unos exámenes y te certifican, ¿no? Sí, a través de DX, que has comentado. Sí, estoy haciendo unos exámenes a través de DX, unos cursos y unos exámenes que los certifica la Academia de Microsoft, porque es una certificación de Microsoft. Entonces Microsoft lo ha delegado en edX, lo estoy haciendo a través de edX, pero Microsoft certifica los exámenes que he ido pasando, las notas que he ido sacando, y ahora me queda por hacer el proyecto para concluir este curso este programa de introducción a Data Science, por decirlo de alguna manera. El curso, por si a alguien le interesa, se llama es el certificado profesional de Microsoft en Data Science. Se encuentra en edX. Son 8 cursos y un proyecto. Puedes elegir entre diversas ramas según lo que quieras hacer. Yo elegí Machine Learning
y elegí entre Machine Learning. Puedes elegir Machine Learning, bots o Big Data puramente. Yo elegí Machine Learning. Puedes elegir entre R y Python. Yo tiré por Python. Y puedes elegir entre Excel y Power BI. Yo tiré por Excel también, porque por lo que te comentaba al principio, Excel también me vale para otras cosas. ¿Qué es Python? Porque Python también en el mundo del Big Data se escucha mucho. ¿Y qué es exactamente? Python es un lenguaje de programación que desarrolló, creo que un holandés en los años, no sé qué años. Aún trabaja ese holandés en Google. Se llama Guido van... No me acuerdo, lo elegí el otro día, no me acuerdo. Y bueno, es un lenguaje de programación bastante flexible y bastante legible, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo lees más o menos una vez estás familiarizado un poco con él y no te vuelves loco intentando entender qué se le está pidiendo, qué instrucciones hay ahí. Es bastante comprensible cuando se lee. Y tiene muchísimas librerías ya creadas para el tema de data analysis, big data, machine learning. Tú básicamente ya está creado todo en Python. Lo tienes como en una librería, como una estantería, coges el volumen que te interesa y se lo enchufas a los datos, por decirlo de una manera. Ajustas los parámetros y se lo enchufas. Entonces ya está prácticamente todo creado para el big data. Pero entonces, ¿para qué necesitas Tableau? ¿Qué diferencia entre Tableau y Python? Sí, Tableau es un lector de datos. Yo en Tableau no programo. Se pueden crear dimensiones, se pueden crear cosas. No necesito programar. Tableau me permite subir datos de Excel, del propio Python, creo que también me permite, de SQL, incorporar datos directamente de un servidor, de JSON, tal, y te los lee. Entonces tú a partir de ahí puedes, con la información que te genera el Tableau, que te genera una serie de magnitudes y una serie de dimensiones, a partir de ahí la interfaz es bastante similar a lo que sería una pivot table de Excel, una tabla dinámica, y tú coges y simplemente pones las magnitudes o las dimensiones donde tú quieras para configurarte esa información y presentarla como tú quieras presentarla, por decirlo de alguna manera. Es un lector de datos que lee datos prácticamente de todas partes. Y luego te permite de una manera muy sencilla vincular esas tablas de datos a tu conveniencia sin necesidad de programar, que ese es un punto muy fuerte. Tú puedes subir una tabla, un CSV que tengas con un montón de datos y luego subes otro segundo CSV o una... Un CSV es un archivo de datos que puede salir de cualquier, pues de Excel o de JSON que has dicho, o de un programa de gestión de la empresa, por ejemplo. Es como una hoja de cálculo, pero en vez de guardarlo como un Excel, te lo guardas como un CSV. Y tienes otro CSV que tú quieres, que tiene otros datos que también te interesaría juntarlos al anterior. No hace falta que programes o que especifiques, quiero que me unas esto con esto, el CSV1 con el CSV2, y que el campo en común que tienen es la columna 1 en ambos casos, que es la misma columna. No es necesario, simplemente te aparece un diagrama de Venn allí en Tableau, tú dices este con este señalando, y dices si quiero que me lo juntes así, y te lo hace directamente. Es un poco para tontos como yo, que no somos de programación ni de matemáticas ni cosas así. Es una manera muy sencilla, muy visual de ver cómo puedes mezclar datos de diversas fuentes para obtener una tabla como tú necesites y luego a partir de ahí configurar el reporting que vas a preparar. Otra función muy interesante que tiene Tableau son los mapas. La visualización en mapas de Tableau es una pasada y eso es uno de los proyectos que hemos creado, de lo que te comentaba en el trabajo. Hemos creado un proyecto que nos permite visualizar en Londres dónde están todos nuestros... es una empresa del sector sanitario. ¿Dónde están? Ahora explicaremos. Antes de eso, más o menos, ¿cuánto puede costar en tiempo y dinero esta certificación de DX que estás comentando? A mí me está costando más de la cuenta, porque después de trabajar muchas veces me quedan muy pocas ganas de ponerme y muy poca energía como para concentrarme en algo. Para alguien que esté más familiarizado con toda esta temática seguramente le costará menos que a mí. Yo creo que trabajando a jornada completa y tal, pues a lo mejor en un año se puede hacer sin sufrir, sin apretar demasiado. Es cierto que a mí los cursos de SQL, de Python, incluso el de estadística, también tuvo algunas cosas que me costaron un poco, que no era simplemente leer y contestar unas preguntas, sino que había que pensar o consultar fuentes y ver cosas que yo no estaba entendiendo.
en aquel entonces y que me supusieron pues, un esfuerzo algunos de esos cursos. Yo creo que más o menos un año. Y en cuanto a dinero, el curso más o menos, ese curso, el que yo estoy haciendo, ese programa son unas 1.000 libras, que eso será unos 1.200 euros. Insisto en que es un poco un curso, por así decirlo, introductorio. No es un posgrado, ni es un supercurso con el que ya lo vayas a tener todo súper dominado. Es un poco un curso que te permite pivotar hacia ese campo laboral, que te permite realizar una transición, por así decirlo. Y te da unos conceptos básicos que luego sí que es cierto que te resultan muy útiles. Sí, esto podría ser una entrevista muy interesante porque yo creo que puede haber mucha gente en tu situación. De decir, pues mira, estoy trabajando y tengo un tiempo limitado. Entonces, a mí tu ejemplo me parece súper valioso porque creo que nos puede pasar a muchas personas que estamos en un determinado campo laboral y puede ser una manera de mejorar o añadir valor a nuestra persona formándonos en una cosa que lo llaman que es un game changer, ¿no? Sí. Porque te da una potencia de realizar cosas, además, al alcance de casi cualquiera. Va a ser una revolución y estamos en los inicios y es el momento de subirse al tren, yo creo, ¿no? Sí, yo lo veo. Comparto bastante tu opinión, comparto tu opinión totalmente, en el sentido de que se pueden aprender cosas muy válidas y muy útiles a través de estas certificaciones. En cuanto al precio, debería haber dicho que yo lo pago porque yo quiero obtener el certificado, pero si tú no quieres obtener el certificado y no quieres pagar, no tienes por qué pagar. Te animan a que pagues también porque es verdad que estás disponiendo del tiempo de profesores muy buenos y lo hacen gratis. Entonces, pues tampoco me parece mal pagar por el tiempo de esas personas que se han preparado esas clases para que yo pueda aprender, ¿no? Sí, es que hoy en día creo que hay plataformas como edX, creo que también está Udacity, sí, creo. Udacity. Que tienes a los mejores profesores dándote clases gratis de casi cualquier tema, ¿no? Es impresionante. Yo he decidido pagar porque quiero obtener el certificado y porque, pues, eso, teniendo en cuenta que son 8 cursos y un proyecto, 1.000 libras. Realmente el precio son $99 por curso. Depende un poco del tipo de cambio. Entonces, y que además tienes una persona en el foro contestándote las preguntas, una especie de assistant teacher que te va contestando, que te va dando más información si te hace falta. La gente en el foro te ayuda cuando te quedas atascado. No sé, veo que hay una calidad para ser una plataforma online que me ayuda. Por otro lado, también algunos amigos que están en el campo de tecnología y que están un poco metidos en el tema, a veces cuando he tenido alguna pregunta, también les he preguntado a ellos y eso también me ha ayudado bastante, porque al ser algo nuevo para mí, aprenderlo así por mi cuenta, a palo seco, pues a veces me queda atascado, sí. Vamos a pasar ahora concretamente al proyecto que has desarrollado. Pues lo que te has formado, lo has utilizado para desarrollar un proyecto en tu actual trabajo. ¿Nos podrías explicar en qué ha consistido? Sí. Cuando tuve la suerte de trabajar con el consultor que vino a formarme un poco en Tableau y a mejorarme, este consultor controlaba bastante de Tableau y me explicó un poco pues cómo funcionaban los mapas. Tableau determina la posición en el mapa en base a la longitud y latitud. Y entonces lo que queríamos era hacer un análisis de los códigos postales en el Reino Unido en el que se viera dónde están todos nuestros clientes y dónde están todos nuestros cuidadores. Es una empresa del sector sanitario. Disculpa, o sea, la empresa creo que se dedica a proporcionar servicios sanitarios a domicilio, ¿no? Sí. Y luego los códigos postales, creo que me comentaste que en Londres es casi como el número de la calle, no es como en España que un código postal abarca una zona muy amplia. Allí la dificultad que tuvo este proyecto era esa precisamente, que el código postal allí te da la puerta de tu casa prácticamente. Si no es la puerta de tu casa, a lo mejor es en un radio de 5 o 10 metros alrededor. Puede ser tu puerta o la del vecino, por así decirlo. Pero vamos, tu código postal no determina un área, determina dónde vives, con un grado de precisión increíble. Entonces, Tableau es un software norteamericano y los códigos postales en Estados Unidos, por lo que veo, son parecidos a los de aquí, de España. Es decir, te determinan un área. Ellos no determinan, el código postal no determina con tantísima precisión la ubicación de una persona. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era que ese mapa reflejara con precisión de código postal del Reino Unido dónde están nuestros clientes, dónde están nuestros cuidadores y ver si se están optimizando
esos cuidadores, si están porque hay cuidadores que a veces dicen que no tienen suficiente volumen de trabajo o que se les hace ir muy lejos para trabajar a lo mejor solo un turno de 2 horas y volver y pierden mucho tiempo. Las distancias suelen ser muy grandes en ir y volver. Por otro lado, cuando a veces he asistido a reuniones de cuidadores que tengo que asistir para entender un poco mejor su trabajo, cuáles son su problemática, sus dificultades, las cosas que hacen más difícil su trabajo y ver cómo podríamos solucionarlo. Yo escuchaba a veces a gente decir, es que no se nos dan suficientes turnos, es que no se nos dan suficientes turnos de trabajo. Lo he escuchado alguna vez. Entonces, con todo esto en mente, pensamos que sería muy importante tener un mapa en el que viéramos dónde están nuestros clientes, dónde están los potenciales clientes que nos pueden entrar o que nos entran, que nos dicen, me gustaría contratar ayuda a domicilio para mi mujer y vivo en tal calle o en tal sitio. Aparte, ver la disponibilidad de esos trabajadores. Ver si están trabajando suficientes horas, si no, si quieren más. Entonces, antes de contratar más trabajadores, aprovechar los que ya tenemos contratados, formados y en plantilla, porque luego contratar también supone, por supuesto, un coste, invertir en tiempo, invertir en formación y luego gente que se va porque no tiene suficientes turnos. Es un poco como llenar una botella de agua que tiene unos agujeros. Entonces, primero estamos buscando la manera de tapar esos agujeros y ver si hace falta más agua o no. Es un poco la idea detrás de esto. Entonces, me he ido un poco por las ramas, perdona. Entonces, primero, ¿qué dificultad teníamos para hacer este mapa con Tableau? La dificultad era que Tableau te leía solo la primera parte del código postal, es lo que se llama el outer code, es decir, si por ejemplo el código postal es N18JU, ese código postal existe, no me lo estoy inventando, Tableau te leía solo N1. N1 es una zona que es más grande que Castellón, que a lo mejor viven más de 200.000 personas. Entonces, ¿de qué vale decir que un trabajador vive en N1? Realmente eso no nos soluciona el problema. Entonces leí por ahí, vi en unos foros que, claro, yo digo, esto seguro que se tiene que haber solucionado en Inglaterra porque se usa mucho en Inglaterra. No soy la primera persona que se encuentra con esta dificultad. Entonces leí por ahí unos foros y vi que el tema era que la gente lo que hacía era se descargaba un CSV que había con todos los códigos postales del Reino Unido y su longitud y latitud. Y luego ese CSV lo vinculabas al CSV de los datos de tus trabajadores o de los datos de tus clientes usando como campo en común el código postal. Entonces ya tenías la longitud y latitud de los códigos postales de tus trabajadores o de tus clientes. Entonces Tableau sí que lo leía y lo posicionaba. Pero claro, yo esto no tenía ni idea cuando empecé en este proyecto. De hecho, en principio parecía que no se podía hacer. La idea era que no se podía hacer con Tableau y que tendríamos que buscar otra solución. Pero me parecía absurdo, porque digo, ostras, si está tan extendido en el Reino Unido seguro que tiene que tener solución. Es cuestión de dedicarle tiempo. Es tiempo que dediqué fuera de horas de trabajo, porque el trabajo vamos muy lanzados a veces, muy acelerados y no tienes tiempo de sentarte a pensar un poco. Y fue luego un par de días en casa cenando, viendo unos vídeos, consultando un poco y digo, ostras, esto tiene que ser así. Entonces al final esa ha sido la solución. Cuando digo unir los códigos postales de la longitud y la latitud de todos los códigos postales del Reino Unido, unir esos códigos postales con los códigos postales de los clientes y con los códigos postales de los trabajadores, eso lo digo de una manera sencilla, unir y tal, porque se podría profundizar más. Podríamos decir, bueno, esto es SQL, realmente estamos haciendo un join, que es unión de tablas y podríamos programar, pero es la gracia de Tableau, que no tienes por qué. Simplemente te aparece un diagrama de Venn, arrastras las tablas que tú quieres incorporar y te aparece el tipo de relación que vas a establecer en ese diagrama de Venn. Es decir, si vas a reflejar solo los campos en común, si vas a reflejar los campos en común y todos los códigos postales de los trabajadores, o si vas a reflejar todo, tú eliges lo que quieres que te aparezca, lo que quieres que te capte, que te capture, mejor dicho. Y no hace falta, hombre, si entiendes SQL y entiendes lo que estás haciendo, pues tanto mejor, pero no es necesario. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene. Y entonces hemos creado ese mapa, se presentó hace una semana, un par de semanas a gerencia, están entusiasmados con la idea porque yo creo que cuando algo se ve se entiende mucho mejor. Entonces, el poder ver los datos ahí y decir, mira, tienes estos clientes, además los clientes aparecen coloreados por según el área el tipo de cuidado que reciban, tienes estos clientes y tenemos estos trabajadores. Y fíjate, cuando pinchas en trabajador ves la última vez que trabajó, el nombre, el teléfono, tal y cual. Eso es como encender la luz, entrar a un cuarto a oscuras y encender la luz y de repente se ve todo. Además, el mapa de Tableau incorpora una función también muy, muy interesante
que se llama Radio, Tableau Radius, algo así creo que se llama. Básicamente tú te pones en un punto del mapa en el que tú quieras y arrastras, y te pone pues 0 millas, 0,5 millas, 1 milla, según la distancia que estés cubriendo al arrastrar, y entonces te determina los clientes y cuidadores que hay ahí, en ese radio que tú has marcado, que tú has especificado en el mapa, y puedes extraer los datos directamente desde el mapa. Ya. Con lo cual, si viene un potencial cliente que está, no lo sé, esto me lo estoy inventando, en el cruce de, no sé, en cualquier dirección de Londres, tú puedes pinchar ahí, arrastrar 1 milla, 2 millas, lo que consideres oportuno, y ya ves qué cuidadores están ahí directamente. Eso, a la hora de coordinar los turnos, de decidir si hace falta contratar nuevos trabajadores o no, pues esperamos que marque un antes y un después, la verdad. Claro, que son en eficiencia de la empresa de gestionar cuidadores y pacientes, igual te supone enseguida un 30%, porque es una manera muy rápida de verlo y no tienes que bucear en un montón de datos de Excel para ver si tienes cuidadores en la zona, si no, si... Esa es la idea, simplificarlo. Y bueno, digamos que tenemos pensadas una serie de mejoras en el mapa que creo que se pueden hacer. En principio tengo que aprender más Tableau. Pienso que se le puede enchufar una API directamente, por decirlo así. Entonces hay una aplicación allí que uso mucho que se llama Citymapper para ir de una parte a otra de la ciudad, que resulta muy útil, te muestra enseguida tiempo, dinero y posibilidades. Pues puedes ir en bus, tienes una parada justo detrás tuyo y sale el bus en 3 minutos, te tiene toda la información en tiempo real. También está en Google Maps, pero la interfaz a mí me gusta más la de Citymapper, pero bueno, a gustos, eso para gustos. Entonces, lo bueno sería incorporar esa información al mapa que hemos creado. Realmente lo importante no es a qué distancia esté, sino cuánto tiempo tarda en llegar, si queremos ajustar bien, ¿no? Está claro que este mapa es muy, muy, muy beneficioso para la empresa, ya como está. Sin embargo, si por ejemplo podemos darle ese toquecito extra, sería ya fantástico, porque le podrías decir al trabajador, pues mira, tienes el autobús número 24 que sale cada 7 minutos al lado de tu casa y te bajas en esta parada, tardas en llegar 17 minutos exactamente. Eso puede hacer que además puede hacer que a cada trabajador se le pueda asignar una ronda de clientes dentro de su radio sin tener que irse a la otra punta de la ciudad, que ese trabajador esté más contento porque en vez de pasar su día metido en el autobús esté trabajando y cobrando por esas horas, que no tenga motivo para buscarse otro trabajo ni irse del trabajo, porque allí la gente se lo deja con mucha más facilidad que aquí, y que nosotros tampoco tengamos necesidad de contratar más gente, a lo mejor, salvo que nos entre más negocio. Entonces, ese es el proyecto. Sí, es una herramienta muy potente, se puede aplicar a casi cualquier tipo de negocio y lo podemos hacer casi cualquiera de nosotros. Requiere tiempo y esfuerzo, porque eso de después de llegar a trabajar, ponerte a seguir trabajando, todos sabemos que cuesta una barbaridad. ¿Qué otros proyectos se te han venido a la mente? ¿O podrías explicar un proyecto que está haciendo algún conocido tuyo, por ver un poco más de variedad, qué es lo que se podría hacer? Sí. Esto realmente lo que hemos hecho con Tableau no es Big Data ni nada así. Tableau es una herramienta de Business Intelligence que se usa para el tema de reporting financiero, y realmente este proyecto lo hemos hecho sin programar. Sí, es como una visualización de datos y ya está. Lo que pasa es que es un lector de datos que te permite crear estos mapas, y esa visualización pues, puede ser muy útil. Pero me gustaría enfatizar eso, que lo hemos hecho sin ni siquiera necesidad de programar, simplemente pensando un poco lo que queríamos obtener y cómo funciona ese lector, que era lo que no teníamos claro nadie. Sí, es que es como el paso de cuando se pasó de MS2 o Basic a Windows, que la gente que no sabía programar, pues simplemente arrastrando ventanas podía hacer un montón de cosas. En cuanto a siguientes proyectos, ideas, sí, tengo varias ideas que creo que pueden ser muy útiles, y una vez complete el proyecto de la certificación de Microsoft, la idea es ponerme, en la empresa quieren que aplique alguna de las cosas que teóricamente he aprendido. Ahora es cuando realmente me tocará mirármelo y cumplir, ¿no? ¿Qué ideas tengo? Pues, por ejemplo, pienso que podríamos aplicar un algoritmo para, mediante una regresión, estimar el volumen de horas que se van a demandar de cada servicio por semana o por mes, en base a los datos que ya tenemos. A lo mejor hay componentes de la época del año en la que estemos, de si es un día entre semana o fin de semana,
de la temperatura. Sí, coger todos los datos de años anteriores y hacer un algoritmo para que diga, en abril va a haber mucha gripe y vais a necesitar mucha gente que vaya a pinchar, por ejemplo. Sí. Bueno, hacer el algoritmo no, porque el algoritmo ya está hecho. Es importante que cuando se habla de esto de Machine Learning, la gente se piensa que estamos ahí picando código y tal. A mi nivel no. A mi nivel los algoritmos ya están hechos en Python o en otras muchas cosas. Tú simplemente los invocas, por así decirlo, le das los datos, pones los parámetros y obtienes el resultado. La faena, para nosotros, la faena, lo pesado de la faena está en capturar los datos y luego que esos datos estén en un formato correcto, estén todos los campos debidamente rellenados, que esté todo a pedir de boca para el algoritmo. Esa es la parte de la faena, el capturar todos los datos que necesitas, el ver que esté todo bien, en el formato correcto, codificarlo todo para que el algoritmo lo pueda leer. Eso es lo que capta. Nosotros no desarrollamos algoritmos, al menos no a mi nivel. Luego están la gente que hace data science o eso a nivel muy, muy elevado, que sí, a lo mejor hay gente que está desarrollando algoritmos para conseguir una precisión aún mayor. Hay empresas muy potentes que tienen equipos de gente desarrollando algoritmos para tener un grado de precisión que no lo sé, esto me lo estoy inventando, que en vez de ser del 95% sea del 96,5%, por ejemplo. Pero eso le puede suponer a esa empresa una empresa que maneja millones. Por ejemplo, Netflix organizó un concurso para que se creara un algoritmo para que las recomendaciones que te hace Netflix cuando estás viendo una peli o una serie que te dice, ¿te gustaría ver esta, para que fuera más efectivo ese algoritmo? Y el premio fue $1 millón. O sea, claro, mi empresa no se va a gastar $1 millón. Y aparte yo tampoco sabía cómo hacerlo. Ahí es donde tienes que contratar matemáticos, estadísticos, programadores y toda esta gente. La artillería pesada. Ahí va la artillería pesada. Sí, yo no hago algoritmos. Yo simplemente pienso que de los algoritmos que he visto en los cursos, cuál se podría aplicar y por qué. Y uso las plataformas que he visto para ver si acierto, ¿no? Espero que los primeros que haga me salgan mal, es lo normal, así como los primeros mapas que hice con Tableau al principio no nos aclarábamos, y luego es cuando te das cuenta, tienes que revisar vídeos, releer cosas, hacer preguntas por foros y tal, y al final, pum, suena aquello un poco mejor y te das cuenta de los errores que cometes, es cuando empiezas a mejorar. Con el mapa tuvimos una pequeña pelea al principio también, y ostras, esto no hay manera de sacarlo adelante, y luego salió, y supongo que con las regresiones o con otras ideas que pueda tener, pues al principio también me daré de bruces 2 o 3 veces hasta que al final supongo que funcionará, o eso espero. Sí, hay que hacer prueba y error. Sí. Es que es un game changer que dicen, ¿no? Sí, de hecho, sí, al mapa cuando lo veían decían, ostras, ¿no sabes lo que has hecho? Y hombre, quiero creer que sí. Sí, nos enviaste una foto ahí de que te habían felicitado en la empresa y un entusiasmo que había como... Sí, están alucinados con eso porque... Claro, hasta ahora el tema era que esa información no estaba capturada en ningún sitio. Ellos sí tenían que... Les entraba un potencial cliente, ellos un poco de oídas, un poco de lo que les sonaba, un poco consultando al manager, sabían si por esa área tenían a alguien y si estaba disponible o no. Eso no es plan. Si sigues funcionando así, tarde o temprano tus competidores van a adoptar esa tecnología o algo parecido y es que te van a barrer. O te pones un poco al día o te echan del mercado, y más en un Londres que es un entorno muy dinámico y muy competitivo, que las tecnologías en cuanto aparecen allí se aplican al día siguiente. Entonces la idea detrás del mapa es funcionar de una manera un poco más organizada. En cuanto a los nuevos proyectos, la regresión también se me ocurre así a bote pronto. Bueno, te lo tendría que haber comentado antes tal vez. Hay 2 tipos de algoritmos, por decirlo de alguna manera: los supervisados y los no supervisados. Es decir, hay unos algoritmos que son no supervisados, que tú simplemente les echas los datos encima, por así decirlo, y ellos te detectan patrones. Tú le dices, hay uno que se llama K-means, que es simplemente para detectar como grupos, subgrupos dentro de los datos que tú le entregas. Entonces yo, por ejemplo, le puedo tirar todos los datos de nuestros clientes o de nuestros potenciales y decirle, créame 5 grupos, por 5, 3, 7, los que nos venga en gana. Pero tú no le dices ni en base a qué, ni nada. Y él entonces te hace los clusters que se dicen. Te crea los 5 clusters, o los 6 clusters, o los 7, o lo que le hayas pedido. ¡Pam! Y te dice lo que hay en común en cada uno de ellos. Eso que puede parecer muy obvio, decir, no, sí, yo sé cómo son mis clientes y tal. A veces está muy bien pasarlo por esta función
para ver si hay cosas que tú no has reparado, de las que tú no has reparado. Sobre todo, por ejemplo, en tema de potenciales clientes, me gustaría pasarle el K-means, el algoritmo de K-means, para ver qué tienen en común esos 5 o 7 grupos que me gustaría crear de esos clusters dentro de esa información, para ver si eso nos puede dar pistas de por qué esos potenciales clientes se están poniendo en contacto con nosotros, que es algo que no estamos tampoco trabajando, no estamos analizando, no estamos sabiendo bien por qué. Sí, porque se ponen en contacto con vosotros en otra empresa de la competencia, por ejemplo. Esa ¿no? fue mi pregunta para nosotros. Digo, si estamos haciendo campañas de marketing, destinando un dinero a desarrollar nuestra cartera de clientes, no deja de ser una empresa privada, tenemos que ver qué acciones son efectivas y qué acciones no. Entonces tenemos que ver en un mapa que creemos los potenciales clientes, si nos están viniendo más, si nos están llamando más de una zona, ¿por qué? Hemos hecho una campaña en esa zona, nos ha recomendado alguien, alguna institución pública de esa zona. Tenemos que entender el por qué, tenemos que ver de dónde nos viene el nuevo negocio y alimentar esas fuentes. Y lo que estemos haciendo que no tenga sentido, que sea esfuerzo baldío, pues fuera. Y eso se verá con el mapa y se podrá ver también, imagino, con este algoritmo. Esa sería una de las ideas. Y la tercera idea, estoy pensando en... Supongo que quiero empezar por la más fácil. Sería, yo estoy trabajando en el departamento de deuda, de recobro de deuda y de análisis de la deuda. Entonces, hay una deuda en un determinado momento del tiempo, cuando ya han pasado, no sé, 2 años a lo mejor, que no se podía recobrar y tal, a lo mejor el gerente dice, bueno, pues esta ya la damos por perdida. Bueno, temporalmente por perdida, se hace como una provisión contable, lo que se dice write-off, se tacha, ya no existen. Entonces, supongo que ahí también hay unos parámetros que se siguen, que se podrá parametrizar ese tipo de decisiones. Es decir, a lo mejor en función del año en el que la factura se envió, el importe, si esa deuda es de un cliente a nivel particular o es de la administración pública, si hubo algún problema en el tratamiento a ese cliente o tal, y todo eso que el gerente lo sabe, dice esto se cancela, esto no, esto sí, esto no. Pasárselo también a un algoritmo que se llama Classifier, que simplemente te dice sí o sí no. No es un algoritmo binario, no te dice 1 o 0. En el fondo lo que hay detrás no deja de ser una especie de regresión. Lo que pasa es que tú pones dónde está el límite para que te diga sí o no. Sí, al final identifica un patrón y dice, todas las deudas que tiene este patrón con este tipo de cliente, esta cantidad, tal, al final nunca se han cobrado. Pues ya te sabe decir si esas se han cobrado nunca o no. Es decir, esta no te merece la pena seguir. Claro, y lo suyo sería poderle pasar al gerente, a lo mejor decirle, pues mira, la deuda antigua la hemos pasado ya por el algoritmo y esto es lo que dice. Y a lo mejor él puede decir, pues mira, todo lo que sea por encima de 100 euros lo quiero ver yo manualmente, por ejemplo, o de 1000, no lo sé. Y todo lo que sea por debajo, vale, lo que diga el algoritmo me vale. Y a lo mejor puedes ahorrar muchísimo tiempo. Hay gente que normalmente va con una agenda cargadísima. La idea que hay un poco detrás del machine learning es que los algoritmos te ayuden a detectar patrones, que no pierdas tú el tiempo. Por eso al principio ponía el ejemplo de Excel, que no se parece en nada, pero en el sentido de las tareas mecánicas, que te las cumplan estos algoritmos para que tú no tengas que perder tiempo revisando documentos, ver si se cumple el mismo patrón que en el anterior y tal. Coges la información, se la das al algoritmo, lo entrenas y una vez ves que funciona tu modelo, se lo pasas y te automatiza ese proceso. Esa es un poco la idea. Muy bien. Este es un podcast de inversión en bolsa. Me comentaste que un amigo tuyo había hecho también un proyecto a la vez que tú, ¿no? Era de algo de bolsa, ¿no? Inversión en bolsa. Sí, estuvimos... ¿Sabes explicar más o menos qué es lo que ha hecho? Es bastante complejo. Hizo una especie de broker con el ánimo de predecir. Con el ánimo de predecir, de detectar. No funcionó, no está funcionando bien, no es tan sencillo. Si no, supongo que ya estaría más que inventado. Había ese modelo, lo que estaba sucediendo, por lo que vi en el gráfico, más que anticipar lo que iba a suceder, estaba realmente replicando lo que sucedía. Iba un poco por detrás. Entonces, veías el gráfico del valor real, por ejemplo, del stock de Apple, y veías lo que había indicado el modelo que se había creado, y sí, todo coincidía, pero nosotros el modelo estaba un puntito por detrás, pasaba por detrás siempre.
Entonces no estaba prediciendo o no iba a la par. Con que fuera a la par o incluso un día por delante, fantástico, porque eso significa que estás anticipando lo que va a pasar o que lo estás acertando. Pero nuestro gráfico iba un poquito por detrás. Entonces te coincidía solo en 3 o 4 días. Realmente ahí había mucho más trabajo por hacer. Había que entender por qué, había que meterse mucho más al fondo. El tema es que a mí me parecía muy interesante, pero me parece que eso es un proyecto muy ambicioso para el nivel al que nosotros estamos. A lo mejor. Sí, que al final el precio de la acción depende de muchas variables y ni siquiera se las puede meter todas, ¿no? Es muy difícil capturar, no lo sé, un 90%, por ejemplo, por así decirlo. En ese modelo estaba metido el sentimiento de la acción, es decir... O sea, pero intentaba predecir cuánto iba a valer la acción, ¿no? Claro, que sí, no sé, es como dices, iba por detrás, es que no entiendo muy bien. Sí, es decir, sí que acertaba, el modelo sí que te decía, pues, lo que iba a valer en tal día, lo que iba a valer en tal otro día, te lo clavaba, el gráfico era igual, pero no cuando tenía que ser, es decir, aparecía como diferido. El gráfico nuestro aparecía por detrás, con lo cual realmente estaba replicando, no estaba prediciendo. Entonces no nos valía. Por detrás todos lo sabemos. Lo sabe la máquina, lo sabes tú y lo sé yo. No hay más que leer la prensa. Entonces no nos valía. Ese modelo no estaba bien. No era bueno. Era un experimento y se quedó. Nos haría falta trabajar mucho más en ese proyecto, pero era muy interesante. Lo que se estaba haciendo era muy interesante. Y ahí vi que hay unas herramientas que te permiten incorporar el sentimiento que se refleja en Twitter, por ejemplo, con respecto a un tema. Sí, lo comentamos, lo comenté en el podcast de Big Data, Inteligencia Artificial, de una persona también que ha hecho un proyecto para detectar el odio en Twitter y el bullying. Y sí, Es muy curioso, pero yo creo que nos paraba muy grande. Nos paraba muy grande. Pero bueno. No, pero está bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, ya acabando con la entrevista, que ya estamos abusando un poco de ti. Pero ya que estás en Londres y en Inglaterra, a ver si nos podías comentar cómo veías la economía británica, ¿no? Sí, pues la verdad es que no sabría muy bien ya ni qué decir. Por un lado, parece que se está empezando a deshinchar un poco. Por otro lado, hace unos meses subieron el tipo de interés porque decían que se estaba inflando demasiado. No sé, a ver, yo creo que por ahora se ha estado ignorando un poco el tema Brexit. Es una sociedad muy consumista, o al menos Londres. Se compra y se tira, se compra y se tira, se compra y se tira a un ritmo, no sé si decir 3 veces más rápido que aquí, pero... Bueno, hay un caso curioso que a veces nos mandas fotos, en tu barrio hay gente que deja electrodomésticos en la calle para que los coja el que quiera. Electrodomésticos, iPads, teles, carritos de niños... Sí, no tostadoras, ¿no? iPads y iPads, teles, me he encontrado uno, teles de maravilla, y además te ponen una nota diciendo: mis dueños ya no me quieren, llévame. Y te ponen el mando a distancia pegado con celo y todo, con pilas y todo. No se molestan ni en venderlo por eBay ni nada. Dicen, paso, ¿sabes? O sea, bueno, es un barrio un poco bien, un barrio pudiente, pero bueno, es cierto que el ritmo de consumo es algo exagerado. Entonces, se sigue así. No sé, se está ignorando un poco el Brexit y se sigue así. Por ahora, por lo que veo, el mercado de trabajo sigue boyante, por algunos amigos que se han cambiado de trabajo hace poco y me han comentado que les ha costado poco encontrar un nuevo empleo, y las cosas siguen igual. Veremos, no sé cómo va a acabar un poco todo esto, veremos. Yo creo que lo has descrito bastante bien, que ves que el mercado laboral, que al final yo creo que es un termómetro muy indicativo de lo que está pasando, pues dice, oye, pues hay bastante movilidad, o sea, es bastante fácil cambiar de empleo, los sueldos más o menos están igual, y dice, pues porque más o menos las cosas están igual, no sé, ya veremos. Y ya la última pregunta que quería comentarte, ¿el Brexit crees que tiene marcha atrás o no? Me gustaría pensar que sí. Yo creo que se están dando cuenta ahora que ha sido una decisión mal tomada, que ha sido una decisión que se ha tomado, no sé, les ha salido como un tic nacionalista, espoleado un poco por el Nigel Farage y el UKIP,
un partido cuyo único objetivo era sacar al Reino Unido de la Unión Europea, pero no gobernarlo después, no liderarlo. Y parecía que daban la imagen de que todo eran desventajas estar en la Unión Europea, y parece que tras haber votado salir empiezan a ver que había muchas cosas positivas. Ya no solo a nivel económico, pertenecer a un mercado tan grande es muy beneficioso para firmar acuerdos internacionales con Estados Unidos, por ejemplo. Pues no es lo mismo ir a la Unión Europea a negociar con ellos que ir solo al Reino Unido, por un volumen de consumidores, simplemente, por el número de consumidores. O simplemente también a nivel político, no solo a nivel comercial, a nivel político. Pueden volver las tensiones en Irlanda del Norte, una frontera que hasta ahora no tenía sentido ya porque era todo Unión Europea. Escocia votó quedarse. Se está complicando mucho la propia configuración del Reino Unido. Está habiendo unas tensiones que parecía que ya no iban a volver. En Escocia se sienten un poco también, el otro día estuve hablando con unos amigos escoceses, un poco traicionados. Les dicen que los referéndums tenían que haber sido en el orden inverso. Primero el de la Unión Europea y luego el de Escocia. Que lo hicieron al revés, que ellos votaron quedarse y que luego lo sacan, cuando ellos quieren claramente quedarse. Entonces se están reactivando una serie de tensiones políticas internas que parecía que ya eran de otra época. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos comentado, el tema económico. Pertenecer a la Unión Europea te facilita muchas cosas. Y además las empresas extranjeras de finanzas, bancos y tal, posicionándose en Londres, hasta ahora mataban dos pájaros de un tiro. Estás en la City y estás en la Unión Europea al mismo tiempo. Era fantástico. Ahora ya no va a ser así. Se están dando cuenta de que ha sido una decisión un poco eso, un tic nacionalista, un calentón del momento que les puede traer consecuencias muy negativas. No sé si al final va a ser un Brexit tan suave que es casi como si no lo hubiera, o qué van a hacer. Además, tristemente me da la sensación que algunos de los políticos que han apostado muy fuerte por el Brexit y que siguen ahí, pues Nigel Farage o Boris Johnson, que era alcalde de Londres y tal, no desarrollan las ideas, simplemente en las entrevistas dan eslogans, dan titulares, así incluso bravuconadas podríamos decir, pero luego no veo cómo eso se va a hacer ni lo explican. No hay más que ver cuando van a negociar con la Unión Europea, el negociador de la Unión Europea, Barnier creo que se llama, el señor este francés creo que es, tiene todo muy claro y vaya a hacer sus propuestas, y el Reino Unido es que no hace propuestas, solo hace que esconderse debajo de la mesa, no saben ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo. Están improvisando continuamente y no saben ni qué proponer, porque creo que con este escenario no contaba nadie. Entonces, sería seguir adelante por este camino. Con todo respeto, a mí me parecería un poco orgullo nacionalista, poco práctico y poco inteligente, y que ellos mismos se estarían pegando un tiro en el pie. Lo más correcto sería frenarlo o buscar alguna manera de canalizarlo de una manera muy suave, que no hubiera Brexit, o no sé, decir, vamos a ver, está claro que no se nos ha informado correctamente antes de este referéndum, vamos a paralizar esta locura y vamos a volver un poco a la sensatez. Por otro lado, el referéndum yo creo que no se tendría que haber convocado, o al menos no por los motivos por los que se convocó. Es decir, yo creo que lo convocó David Cameron por motivos internos, porque veía que parte del voto conservador se le estaba yendo al UKIP, una ala un poco más extremista de su partido, y que estaba perdiendo votos. Y yo supongo que él pensó, pues mira, convoco el referéndum, lo gano y a estos me los cargo ya y fuera. Y luego dentro de su partido le salió Boris Johnson, que encima le disputaba. Si él decía sí, Boris Johnson decía no, que es un tío con carisma y un cierto tirón popular allí. Entonces yo creo que realmente lo que se estaban resolviendo ahí no era si el Reino Unido debía pertenecer a la Unión Europea, seguir perteneciendo a la Unión Europea o no. Era quién mandaba dentro del Partido Conservador o del ala conservadora del Reino Unido. Y por culpa de eso se convocó un referéndum y se ha liado una hecatombe que puede tener consecuencias muy negativas para ellos. También es curioso ver que, si ves un poco las estadísticas, la gente joven ha votado prácticamente mayoritariamente seguir en la Unión Europea, y la gente más mayor ha votado salir, queriendo recuperar ese Reino Unido que ellos recordaban, como un poco reacios al cambio y un poco reacios a la nueva realidad. Y la gente joven no, la gente joven está encantada con esta posibilidad de moverse por la Unión Europea libremente y tal.
Entonces ahí también hay una brecha generacional. No sé, se han abierto varias brechas. Sí, es un tema muy complicado de resolver. Está Totalmente claro, ¿no? innecesarias. Sí, A mí sí. me parece que ha sido un error, que ha sido convocado por temas políticos internos, por tensiones internas dentro de la ala conservadora del Reino Unido. Cuando estuve allí no vi una campaña cargada de energía a favor de quedarse en el Reino Unido. Me dio la sensación de que se daba por seguro que se iba a ganar. No vi una campaña, no vi a nadie volcarse. Es que fue una sorpresa para todos. Y fuera de Reino Unido también todo el mundo pensaba que iba a ganar el quedarse. Y luego también la otra brecha que se ha abierto un poco es el voto urbano y el voto no tan urbano, más rural o de zonas más pequeñas, ¿no? Se jugaba un poco con la idea de que una entidad supranacional nos está gobernando, con la idea de que con la ampliación hacia Europa del Este iban a venir toda la gente de Europa del Este allí de golpe y porrazo. Se ponían incluso carteles de gente, y eran colas de refugiados, creo, de Siria o algo así, no era una imagen real. Pero bueno, ponían eso para asustar a la gente, meter miedo en el cuerpo, y se decían muchas cosas que luego no eran verdad. Entonces ahora he hablado con gente que recientemente tuve la ocasión de hablar con gente que votó por salir, y hay gente que se siente engañada, estafada. Se habían los autobuses de la campaña de la campaña de salir de la Unión Europea, los autobuses del Brexit, del salir, tenían un eslogan allí que decía 350 millones enviamos, creo que era todas las semanas, a la Unión Europea, y ahora eso irá al NHS. Y luego cuando ganaron le dijeron, bueno, ahora vas a enviar esto, le dijeron a Nigel Farage, vas a enviar esto al NHS. Dice, yo eso no lo he dicho nunca. ¿Eso dónde lo habéis visto? Tal. Le dijeron, y luego la siguiente pregunta era, ¿y si ahora la economía empezara a ir mal en el Reino Unido, usted qué haría? Dice, me iría a Estados Unidos, que siempre me ha gustado. O sea, es gente que parece que se ha quedado a gusto tirando una bomba y luego se van, ¿no? Es gente que ha ido a destrozar, no a hacer. Y ostras, ahora, por ejemplo, lo de Irlanda del Norte está provocando mucha tensión allí. La propuesta que hizo Bernier era, vale, pues la parte de Irlanda que pertenece al Reino Unido seguirá bajo legislación de la Unión Europea. Y así no habrá frontera. Porque entonces, bueno, eso sentó, claro, fatal. Dicen, bueno, pero entonces, ¿qué proponéis vosotros? Y ahí no hay propuesta. Aparte, el Reino Unido tiene que pagar una multa astronómica hasta el 2060 o 2065. No sé, es todo como dejarse llevar por la sinrazón. Basado en esto, me gustaría creer que en algún momento se pondrá punto y final y se pondrá un poco de sentido común, pero también por lo que veo ahí hay un orgullo nacional, un concepto de nosotros hemos sido el Imperio Británico hasta hace muy poco y nos va a ir bien, seguro, ¿no? Me parece que no están entendiendo la nueva realidad global. Sí, a ver si entre todos se soluciona. Son cosas muy, muy complicadas porque, claro, bueno, aquí en España lo tenemos, es muy difícil en un territorio donde el 50% de la gente piensa una cosa y el 50% piensa otra, a ver cómo nos pones de acuerdo. No hay soluciones mágicas. Al final se trata de ceder un poco todos, ¿no? Sí, es muy difícil y además también me da la sensación de que a veces para votar en cosas así, en cosas tan trascendentes, la gente deberíamos pasar un pequeño cuestionario a veces de 10 preguntas para ver si realmente estamos entendiendo lo que hay o lo que no hay, si nos estamos quedando o simplemente vamos a votar ahí como un forofo de un club de fútbol, ¿no? Que yo siempre tengo razón, el mío es el mejor y ya está, ¿no? Y parece que a veces votamos más con nuestras vísceras que con la cabeza. Entonces, a veces lo pensaba, digo, no, aquí se tendría que haber hecho un cuestionario. Es decir, ¿usted entiende esto, tal? Sí, no, contésteme qué significa tal pregunta y ver que la gente al menos tiene unos conceptos básicos claros antes de votar. Y de la misma manera me parece que se podría decir si un programa electoral lleva mentiras, coger a ese partido político o a esa parte a los que votan por salir o tal, decir esto es mentira, esto es mentira y señalarlo claramente y que se elimine esa parte del programa. No sé si se podría hacer algo así, pero hay cantidad de fake news. La gente simplemente se radicaliza, se pone en su versión más radical, más hooligan y ya está, y no se bajan del burro nadie. Parece que más que... Sí, nos creemos los titulares. Al final nos creemos los titulares y no investigamos un poco el fondo de las noticias y no vemos si detrás algo es verdad o no. Y en Inglaterra yo pensaba que no era tan así. Bueno, en el Reino Unido, que era un poco más cerebral y tal, pero por lo que veo, no. Tomaron la decisión a la brava.
fueron también, cuando fueron en principio a negociar con la Unión Europea, fueron con una actitud un poco, yo diría, arrogante. La Unión Europea los puso en sus 13 y ahora no saben dónde esconderse. Ese es mi resumen. Ese es mi resumen. Bueno, Iván, me ha parecido una entrevista súper interesante. Yo creo que es un paso más que ha dado la tecnología para darnos a cada individuo un poquito más de poder, por así decirlo, y también igual de interesante las reflexiones que nos has hecho acerca del Reino Unido. Muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Esta ha sido la entrevista con Iván. Iván lo que está haciendo actualmente, más que Big Data, aunque también es un poco de Big Data, es Data Analytics. Y lo dicho, espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado la entrevista, por favor, ponedle corazones o estrellitas en iTunes. Y os estoy muy agradecido por todas las descargas que estoy teniendo. Por último, hacer referencia a la música del podcast, que ha cambiado un poco la sintonía del comienzo, como habréis observado. La música del comienzo es una canción que se llama Flying Away, de Parsecs, que es un grupo mallorquín de un amiguete mío. Y he finalizado el podcast, o voy a finalizarlo, con una canción del mismo grupo que se llama Wake Up. Muchas gracias y os espero en el próximo podcast, con el que voy a inaugurar una saga de podcasts dedicados a, no sé si llamarlo materias primas o materiales, porque quiero hablar del cobre, del acero, del oro y hablaremos de algún material más, pero que no será materia prima. Os espero en el siguiente podcast de El Bazar de la Bolsa. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stop, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. Your give up starts to look so good. Your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you